Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por el poder, por la gracia y por la misericordia de Dios para compartir el Evangelio a todas las naciones. Apartado por el Señor para compartir el Evangelio. Y hoy tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes, pero no sin antes mencionarles y contarles que además de estar transmitiendo para mi canal A Solas con Dios, Cristian Silguero, para todos los que se quieran suscribir, también estamos transmitiendo para Radio Impacto AM. Radio Impacto AM 1440, todos los miércoles, de 12 a 14 horas, en el programa Bendición sin Límites. Y como siempre digo, esto es lo que Dios anhela y desea para tu vida: derramar una bendición sin límites. ¿Me estás escuchando? Derramar una bendición sin límites sobre tu vida, sobre tu casa y sobre toda tu familia. Del Ministerio Ríos de Poder y Gloria, con el apóstol Ricardo Ríos. Y bueno, para continuar un poco con lo que hablamos hace 2 miércoles atrás, la verdad del Evangelio, digamos que este título sería La verdad del Evangelio parte 2, ¿no? Bueno, habíamos mencionado que Jesús dijo en el capítulo 16 de Mateo, capítulo 16, verso 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿No? ¿Qué es negarse a uno mismo? Me niego a mis propios sueños por alcanzar y vivir en los sueños de Dios. Es justamente lo que enseñó Jesús. Me niego a mi propio orgullo. Pongo la otra mejilla si me es necesario, ¿no? La que te pega una mejilla, pon la otra. Y bueno, y así tantas cosas que ha dicho el Señor. Amar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, orar por los que nos maldicen, orar por los que nos hacen daño, y tiene que ver con todo ello. Después dice: tome su cruz. En aquel momento, en este tiempo, en este contexto, tomar la cruz era simbolizó implicar, si es necesario, dar la vida. La cruz significaba muerte. De hecho, Pedro fue crucificado boca abajo, porque él dijo: yo no soy digno de ser crucificado igual que mi Señor. La tradición dice que fue crucificado boca abajo. Entonces, si es necesario dar la vida. Después dice: y sígame. ¿Cómo seguimos a Jesús? ¿Cómo hacemos para seguir a Jesús? Justamente a través de la palabra. A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que nos guía, nos enseña, pero no solo debemos conocerla, sino también aplicarla en nuestras vidas. Y justo, bueno, venía hablando de todo esto, ¿no? Pero me tocó vivir una situación en la que me sentí atacado y bueno, para nada, yo no suelo decir malas palabras ni esas cosas. No forman parte de mi vocabulario ni tampoco de mi esencia. Entonces, mi forma de contestar fue con mucha soberbia. Y, y lo que empecé a decir es: claro, tenés razón.
Sí, tenés razón. Tenés razón. ¿En qué? ¿En qué tengo razón? Y en lo que vos estás diciendo, si vos querés que te dé la razón, yo te la doy. Y claro que tengo razón. Claro, por eso mismo. Y bueno, todas esas cosas provocaban mayor ira en la otra persona, ¿verdad? Eh, que eso tampoco está bueno. Porque de hecho la palabra nos enseña que la respuesta amable, la respuesta con amor, hace menguar la ira en la otra persona, ¿verdad? Entonces, eh, tampoco estuvo bueno, estuvo bien lo que hice. Después de eso, eh, me acuerdo que le compré un chocolate a esta persona porque dije, estuve mal en esto, no está bueno. De hecho, dije, tomé la decisión de quedarme a vivir acá, eh, trabajas en este lugar y, y nada que nos llevemos como perro y gato, porque vos estás acá y yo he decidido vivir acá, entonces no, no está bueno que nos llevemos mal. Y, y prácticamente convivimos. Y bueno, ella también me pidió perdón. No, yo le había regalado un chocolate y en una nota que te decía, eh, te pido mil disculpas, te pido perdón por todo lo sucedido anteriormente, eh, que esto eh, es un humilde presente eh, para decir volvamos a empezar. eh, Humildemente, tu paciente Cristian. Y bueno, estuvo bueno porque hablamos y todo. Y, y también me pidió perdón y demás. Pero más allá que estuvo buena esa parte, uno debe negarse a uno mismo. Que no fue lo que hice, pero ¿qué es lo que quiero hacer? Negarme a mí mismo. Aplicar la palabra de Dios. No solo conocerla, sino ponerla por obra. Aplicarla. Eh, y decir, eh, agachar la cabeza, si es necesario agachar la cabeza, negarme a mí mismo, tomar la cruz, que implica estar dispuesto inclusive a morir, y seguir a Cristo, seguir a Jesús. ¿Cómo seguimos a Jesús? A través de la palabra, a través de su palabra, de sus enseñanzas, seguimos a Jesús, no solo conociéndola, sino aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Por medio de la palabra que fueron hechas todas las cosas, que se sostienen todas las cosas, que sostendrán nuestras vidas. Eh, Creo que como decía la vez pasada, eh, el Evangelio es mucho más que, que promesas. Sí, hay más de 1000 promesas en la palabra de Dios. Hay más de 1000 promesas. Y todas ellas están para cumplirse en nuestra vida. Bendición sin límites. Recuerden, bendición sin límites está para tu vida. Pero el Evangelio es más profundo que ello. Más profundo que las bendiciones, que las promesas. Más profundo que ver milagros, que recibir un milagro. Un milagro de sanidad, un milagro de prosperidad, una casa, un auto. No sé, lo que estemos necesitando. Es más poderoso que todo eso. Es más poderoso y es más profundo. Es más profundo, tiene que ver con negarse a uno mismo, con tomar la cruz, conseguir al Señor. ¿No? Conseguir al Señor. Y, bueno, les compartía, ¿no?, esto la vez pasada. Y dice en Juan, capítulo 6, dice, el Espíritu, el verso 73 dice, eh, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea que los otros discípulos también estaban ahí. No es que solamente los 12 discípulos. Había otros discípulos que estaban ahí, que se volvieron atrás. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Pedro. Aleluya, me encanta. Le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces es más profundo. Y Pedro comprendía esto. Pedro lo comprendía. Digo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces decidió seguir a Jesús. Inclusive la tradición dice que Pedro, fue crucificado boca abajo, porque él dijo, no soy digno de ser crucificado, igual que mi Señor. Entonces lo pusieron boca abajo, fue crucificado. Y así, en Hebreos 11, la famosa galería de héroes, nos habla de un montón de tremendos hombres y mujeres de Dios, que lo dieron todo por el Señor. Moisés dice que rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, haciendo a un costado todos los privilegios que tenía para ser maltratado con el pueblo de Dios, porque su mirada estaba puesta en el invisible. De hecho, dice que él caminó como viendo al invisible, ¿no? Y así tantos hombres de Dios, los profetas, muchos de los profetas fueron martirizados. Isaías le cortaron la cabeza con un serrucho. Y bueno, y así un montón de profetas. Zacarías muerto en las puertas del templo. Y así tantos otros. Los discípulos. Esteban, el primer mártir de los discípulos, fue apedreado. Y dice que en ese momento vio la gloria de Dios y al Señor Jesús, sentado a la diestra del Padre. Y fluyeron de sus labios, de su corazón más que de sus labios, las mismas palabras de Jesús. Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Eso lo hace un corazón transformado por el poder de Dios. Perdón que estoy medio congestionado. En realidad tuve un enfriamiento en la garganta y por eso hablo como hablo. Pero inclusive el apóstol Pablo en un momento dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, está hablando Pablo, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. ¿Me estás escuchando? Retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Tremendo. Porque podían retener la palabra y aplicarla. Y como dice el verso 1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Aleluya. Qué tremendo. Entonces, eso es lo que tenemos que ser. Imitadores
Cristo, imitadores de Jesús. Para ello quiero ir por un momento. Creo que es tremendo lo que dice Isaías capítulo 53. Está hablando acerca de Jesús, ¿no? Y de cómo Él daría su vida por nosotros. Y dice, despreciado, está hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Me estás escuchando? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. A Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. De hecho, la palabra cristiano comenzó como una burla, ¿no? a los primeros creyentes. Comenzó como una burla, pero bueno, hoy somos cristianos. Y justamente la palabra ser cristiano es ser un Cristo pequeño, un imitador de Cristo. Imitador de Cristo, ¿me estás escuchando? Imitador de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero. Él enmudeció, él no contestó. De hecho, Dante Gebel, el pastor Dante Gebel dice, no te defiendas, deja que Dios te defienda. El Señor mismo dice, mía es la venganza, ¿no? Como diciendo, no te defiendas, yo te defenderé, yo estaré por ti, estaré delante de ti. Él será tu estandarte, tu muro, Él te va a proteger, te sostendrá la diestra de su justicia, en el hueco de su mano. Y tu vida no correrá ningún peligro hasta que Dios lo disponga. Entonces, eres inmortal hasta que Cristo diga basta. Pero se trata de eso, la verdad del Evangelio. Ser imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Entonces, seamos imitadores de Cristo. Callemos cuando tengamos que callar. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, dice. Enmudeció. Gloria a Dios. Gloria a Dios, enmudeció. Y por causa de todo lo que Él sufrió, nosotros tenemos la oportunidad de tener vida eterna. De tener vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él hizo todo esto. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Yo puedo decir, y esto no es por adular, sino por tener un referente que veo, que conozco, que vive cosas como esta. Y mi apóstol vive cosas como esta. Y no es por adularlo ni nada, pero las vive. Yo sé que las vive.
Entonces, ¿por qué? Porque es un imitador de Cristo. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. ¿Está buenas las promesas? Claro que están buenas. ¿Están buenas las bendiciones? Sí, de hecho, Jesús nos anima a pedir. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os será abierto. Se os abrirá. Entonces, ¿tenemos que pedir? Sí, claro que sí. ¿Dios va a responder? Claro que Dios va a responder. Dios quiere bendecirnos. Bendición sin límites. Recuerden, bendición sin límites. Pero el Evangelio más profundo que todo ello. De hecho, si vamos a la galería de héroes, Hebreos capítulo 11 nos menciona cómo murieron la mayoría de los hombres y mujeres de Dios, martirizados, golpeados, azotados. Isaías, que también le cortaron la cabeza con un serrucho. El apóstol Pablo, también dicen que la tradición que le cortaron la cabeza. Pedro, crucificado boca abajo. Y tanto. ¿Por qué? Porque amaron a Dios, pero lo amaron de verdad. Y no de la boca para afuera. Lo amaron de verdad. ¿Me estás escuchando? Lo amaron de verdad. Entonces, te quiero animar que podamos ser imitadores de Cristo. Recibir la bendición, sí, con alegría y con gozo. Que se cumplan las promesas. Sí, yo también lo quiero. Quiero ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Pero es más allá, más profundo el Evangelio que todo ello. Más profundo, seamos conscientes y seamos imitadores de Cristo. Seamos imitadores de Cristo. Apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Apliquémosla. De hecho, Jesús dijo, al que te diera una mejilla, pon la otra. Entonces, se trata de amar, de amar, de amar no solo a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos. Inclusive Jesús dice, amen a vuestros enemigos, oren por ellos, por quienes los persiguen, oren por ellos. Entonces, también tenemos que orar, aún por los enemigos, aún por aquellos que se levantan contra nosotros. Debemos orar, debemos clamar, derramar lágrimas para que conozcan a Cristo, para que conozcan la verdad del Evangelio, para que conozcan la verdad del Evangelio. ¿Me estás escuchando? Para que conozcan la verdad del Evangelio, para que conozcan a Cristo. Vamos a orar por un momento. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo, por este hermoso y precioso miércoles. Dios mío, yo te ruego que tú bendigas a cada oyente, que tú bendigas a cada persona que está viendo este video, que bendigas a cada familia, Dios mío, que si hay algún enfermo, que en el nombre de Jesús sea tocado en esta hora, que por tus llagas reciba tu sanidad. Señor, que tu sangre obre en cada uno. Señor, que tú nos purifiques, nos santifiques, nos fortalezca, que tú seas nuestra fortaleza para poder aplicar tu palabra. No solo conocerla, sino aplicarla, vivirla, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios. Glorifícate con poder, con potencia en los cielos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te ruego, Espíritu Santo, que hagas una obra poderosa, gloriosa y sobrenatural. En el nombre de Jesús, los bendigo con toda bendición del cielo. Declaro victoria y bendición sobre sus vidas. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Hermano, les voy a contar algo. Un extra. Si tengo que hablar de alguien que conozco, que aplica la palabra de Dios, que lo vive, que se niega a sí mismo, que sufre las penalidades de Cristo, no solo el apóstol Pablo, sino mi propio apóstol, Ricardo Ríos.
Yo soy testigo de esto. Entonces, seamos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Esa es la verdad del Evangelio. Ser imitadores de Cristo. El Evangelio es Cristo. Es Cristo. Entonces, seamos imitadores de Él. Capaces, con la fuerza que Dios, que el Espíritu Santo nos da, de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz y de seguirlo. ¿Estás escuchando? Negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. Como siempre digo en mi canal, si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y compártelo con todo el mundo. Que Dios bendiga a todos y nos vemos la próxima.